Buenas tardes, vamos a hablar sobre trabajo de parto en un parto normal. Para iniciar, vamos a explicar qué es el parto y el parto es un proceso que conduce al nacimiento de un niño que va a dar inicio en las contracciones uterinas y va a terminar en el alumbramiento y la expulsión de la placenta. Entonces, se va a decir que el trabajo de parto normal va a estar mediado por varios mecanismos. El primero son los cambios en el suelo pélvico, que generalmente va a estar precedido por la pérdida de tono y la distensibilidad. Entonces, el suelo pélvico generalmente es una estructura muscular en forma de embudo que se adhiere a la pelvis menor y esta estructura va a requerir muchos cambios de adaptación en el embarazo y el parto y el alumbramiento, por lo cual la estructura del suelo pélvico antes del parto puede reflejar varias adaptaciones necesarias para un alumbramiento vaginal adecuado. Después, a los siguientes mecanismos de trabajo de parto podemos encontrar la estática fetal. Al inicio del parto, la posición del feto respecto al canal de parto es fundamental y en sí la estática fetal va a describir la relación del eje largo del feto con el de la madre. Entonces, esta puede ser longitudinal y en mucho menor medida transversal. Entonces, en más del 99% de los partos a término, la estática generalmente es longitudinal y transversal cuando se va a deber a varios factores. Uno de ellos puede ser multiparidad, placenta previa, hidramnios, anomalías uterinas. Puede haber una estática oblicua en la cual los ejes fetales y maternos pueden cruzarse en un ángulo de 45 grados que generalmente se va a encontrar en mucho menor porcentaje. Siguiendo esto encontramos la presentación fetal, la cual nos va a decir la porción del cuerpo fetal que se encuentra en el canal de parto. Esta puede ser cefálica o pelviana, siempre y cuando la estática fetal sea longitudinal. También puede ser de hombro cuando es transversal. Generalmente la cefálica tiene una clasificación y puede llamar, la primera se divide en presentación de vértice u occipital, que esta generalmente la fontanela occipital es la parte de presentación y por lo mismo se le llama presentación occipital. En la presentación de cara, generalmente es con mucho menos frecuencia el cuello del feto puede extenderse para que el occipucio y la espalda entren en contacto y la cara sea la que está frente al canal de parto, por eso se le conoce como presentación de cara. En la siguiente, la cabeza del feto puede asumir una posición entre cuando el cuello solo está parcialmente flexionado, no totalmente flexionado, entonces puede presentarse en el canal de parto la fontanela anterior y a este se le llama presentación sincipitial. Y la presentación de frente, por último, que esta es cuando el cuello está solo parcialmente extendido y la frente es la que queda en el canal de parto. Y la clasificación pelviana que esta generalmente va a ser en menor cantidad y puede dividirse en tres. Esta se va a aproximar a un 3% en los partos a término y puede clasificarse tanto en franja, completa y de pie. Siguiendo con los mecanismos de trabajo de parto se encuentra la actitud fetal, que esta no es más que la postura que asume el feto, la relación que guarda entre las distintas posiciones. Y la posición fetal, que es la porción elegida arbitrariamente. Esta puede ser izquierda o derecha, que puede estar dividida en puntos determinantes como el occipucio fetal, el mentón y el sacro. En un mayor porcentaje, la posición fetal se encuentra del lado izquierdo, donde se encuentra el dorso del feto. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos ilustra las diferentes presentaciones fetales. En la A se puede ver la presentación occipital en la cual el mentón está topando al tórax y lo que va a estar en el canal de parto es la fontanela occipital.
En la B se va a encontrar la sincicipital o la bregmática. En la C está la de frente cuando hay una ligera flexión hacia atrás. Y en la D está la de cora cuando la flexión topa con el occipucio y lo que va a estar en el canal de parto es la cara. Entonces, el diagnóstico de, de la presentación y la posición del parto puede darse tanto por las maniobras de Leopold. Estas son cuatro. La primera maniobra generalmente evalúa el fondo uterino. Esta va a identificar la estática fetal y el polo fetal. Generalmente en la primera maniobra, este, la parte de las nalgas da la sensación de una gran masa nodular, mientras que la cabeza se siente dura y redondeada. Entonces, en esta se va a sentir eh, el polo fetal que se encuentra en el canal de parto. Entonces, en la segunda maniobra se colocan las palmas de las manos en ambos lados del abdomen y se ejerce una presión suave pero profunda. En un lado se va a encontrar la espalda y en otro las extremidades fetales, determinando tanto la orientación fetal. La espalda generalmente va a tener una consistencia sólida y las extremidades fetales generalmente se van a palpar, va como restos o como partes dispersas. La tercera maniobra es la confirmación de la presentación fetal, en la cual se agarra la parte inferior del abdomen con el pulgar y los dedos de una mano justo por encima de la sínfisis del pubis, que va a evaluar el encajamiento del feto. Y la cuarta maniobra evalúa el grado de descenso fetal. Otros exámenes que se llevan a cabo para el diagnóstico es el examen vaginal. Generalmente, antes del parto, el diagnóstico de presentación y posición fetal mediante el examen vaginal no es como concluyente, pero es parte del diagnóstico. Entonces, este va a estar dividido en 4 movimientos. El primero, el examinador inserta 2 dedos en la vagina y se encuentra la parte de presentación fetal. La diferenciación tanto de vértice, de cara y nalgas se logra con bastante accesibilidad y facilidad. Entonces, en segundo lugar, si la presentación es de vértice, los dedos van a dirigirse hacia atrás y posteriormente se dirigen hacia adelante sobre la cabeza del feto hasta la sínfisis materna. Entonces, en segundo lugar, lo que se hace es deslizar los dedos sobre la cabeza y a continuación se llega a determinar las posiciones de las dos fontanelas, tanto la fontanela occipital como la sincipital. Y se evalúa por último el grado de descenso a la pelvis. También puede llegar a cabo una ecografía o radiografía. Entonces, estas técnicas ecográficas ayudan generalmente a identificar la posición fetal, especialmente en pacientes que pueden tener paredes abdominales musculosas o generalmente pueden estar obesas. Presentación occipito posterior. En la mayoría de los casos, el vértice entra en la pelvis con la sutura sagital que se encuentra en el diámetro pélvico transverso. Esta presentación occipito posterior va a estar presentada por movimientos cardinales del parto, en el cual se va a encontrar encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Estos movimientos son bastante importantes porque nos van a indicar el proceso que está siguiendo el parto. Entonces aquí tenemos una imagen donde nos indica, generalmente la cabeza está flotando antes del nacimiento, desciende por la flexión y luego desciende y se produce la rotación interna. Se completa y luego se da la extensión de inicio de rotación.
y luego se da la extensión completa. Se da la restitución de la extensión externa y generalmente se da el descenso y la entrega posterior del bebé. Y las características del parto normal. Entonces, aquí el parto se divide en estadios, 3 estadios. El inicio de las contracciones uterinas que provocan un desgaste y una dilatación del cuello uterino demostrable, o las contracciones dolorosas se vuelven regulares, dilatación cervical de 3 a 4 centímetros o más. Cada una de estas características nos pueden indicar que el parto está en inicio, de que hay un trabajo de parto activo. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos indica las diferentes etapas. El estadio 1 se divide en dos, en fase latente y fase activa. Entonces, en el inicio del estadio 1, que es la fase latente, hay contracciones uterinas regulares y 4 centímetros, y termina cuando hay 4 centímetros de dilatación. La función de esto es la preparación del cérvix. Generalmente en personas primíparas va a durar menos de 18 horas y en multíparas menos de 12 horas. En la segunda parte del estadio 1, que es la fase activa, el inicio da en el final de la fase latente, que es cuando ya hay 4 centímetros de dilatación, y finaliza cuando la dilatación se completa, que es de 10 centímetros. La función de esto es la dilatación, que en mujeres primíparas dura más o igual a 1,2 igual o mayor a 1,2 centímetros por hora, y en multíparas es igual o mayor a 1,5 centímetros por hora. El estadio 2 consta de descenso y expulsión. Entonces, el inicio de esto es cuando la dilatación está completa, que es de 10 centímetros, y finaliza en el nacimiento del producto. Entonces, la función de esto es el nacimiento del producto. En las primíparas dura menos de 2 horas y en multíparas menos de 1 hora. Y el estadio 3, que consta del alumbramiento. Este estadio da inicio cuando termina el estadio 2 en el nacimiento del producto y finaliza en la expulsión de la placenta. La función de este estadio, como lo menciona, es la expulsión de la placenta, y que generalmente dura menos de 30 minutos. Esta es bastante corta, a menos que queden restos. Generalmente se evalúa de forma detenida a la paciente para evitar que queden restos placentarios. Entonces, el tratamiento. El tratamiento de un parto normal generalmente es un proceso fisiológico, eh, o pueden realizarse distintos tratamientos para evitar complicaciones intraparto. Generalmente se realiza un monitoreo fetal y un monitoreo materno. Principalmente eh, en el tratamiento médico de urgencia y ley de parto, se lleva a cabo el EMTALA, que generalmente se va a llevar a cabo la administración de 10 unidades de oxitocina al inicio, en el primer minuto, y luego em, se va a generar una contracción adecuada del cordón umbilical y una presión para expulsar la placenta, y luego se lleva a cabo, se le explica a la madre que lleva a cabo los masajes uterinos cada 15 minutos por 2 horas, para evitar que generalmente haya pérdida de tono o haya hemorragia posparto, y finalmente que se lleva a cabo el apego materno. Entonces, generalmente se llega al monitoreo fetal, la frecuencia cardíaca fetal y el monitoreo materno, los signos vitales de la madre, generalmente cada 15 minutos por 2 horas, y luego dependiendo por 1 hora o cada 4 horas solamente.